Buenos días, les habla el doctor Oscar Moreno Loaiza. Es para mí un gusto poder estar con ustedes a petición de los miembros organizadores de este curso y realmente les quiero extender la felicitación a ustedes también por estar formando parte de estos espacios de formación. Es importante que se den cuenta de que la formación académica está trascendiendo los espacios universitarios, los espacios de las aulas físicas y está pudiendo conectar a más personas gracias a nuevas tendencias en esta era de la información que nos permiten compartir con muchas personas conocimientos, experiencias y actitudes que nos pueden ayudar al desarrollo de la investigación científica. En esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes algunos conceptos sobre cómo redactar la introducción. La primera parte del cuerpo del artículo científico en sí es muy importante porque va a empezar a marcar ciertos puntos y ciertas direcciones que van a seguir y van a acompañar el artículo durante el resto de su desarrollo. Ya deben haber visto algunas generalidades al respecto de redacción científica, como escribir en un lenguaje que está de acorde con la revista con la que se está publicando, viendo hacia qué público está dirigido y cuáles son los niveles de conocimiento que se tenga al respecto de la especialidad que se esté tocando. Una situación que es interesante en la introducción es esta frase: lo que mal empieza, mal acaba. Uno se puede dar cuenta de la calidad del artículo que va a leer simplemente por ver cosas como la extensión de la introducción, la redacción que se está dando en ella y obviamente las primeras partes de la introducción y la exposición del objetivo del estudio son muy necesarias para entender de qué se está hablando y cuál es el tema que estamos desarrollando. Y bien, la finalidad de la introducción debe ser suministrar suficientes antecedentes para que el lector pueda comprender y evaluar los resultados del estudio sin necesidad de consultar publicaciones anteriores. Basta con darle un pequeño vistazo a la introducción y la información que allí está debe de ser posible para mí entender todo lo que va a seguir en el artículo. Debe manifestar, además, de forma breve y clara, el propósito de escribir el artículo, porque es interesante leer el mismo, porque es relevante que esté publicado y para qué me van a servir estos datos, para qué me va a servir a mí la conclusión a la cual este artículo está llegando. Es muy importante que siga una estructura más o menos general que nos permita ir de lo general a lo específico, ir comprendiendo poco a poco el porqué. Hay un concepto que me encanta sobre lo que es la palabra definir. Y decía que definir es simplemente delimitar. Ir yendo cada vez más de un concepto general a situaciones cada vez más específicas que nos orienten y nos guíen a qué estamos refiriéndonos exactamente. Y en el camino me den las herramientas suficientes para que yo pueda entender todo el transcurso del artículo. Algunas recomendaciones en cuanto a la redacción de la introducción. Primero, debe ser capaz de atrapar la atención del lector, pero sin ponerle suspenso. Hay muchas gentes que alargan demasiado la introducción y no llegan a definir cuál es la intención, cuál es el tema. Pueden empezar desde temas demasiado amplios y lo único que hacen es mantener el suspenso, empezar a redactar una novela, una ficción, una literatura que no es parte del lenguaje científico y obviamente van a perder la atención del lector y no van a dar la información necesaria. Es muy poco probable que pasen por un proceso de edición riguroso y pueden ser algunos ejemplos como alguna situación en la que leía un artículo al respecto de lo que es disfunción endotelial en pacientes diabéticos y la introducción iba desde el concepto de presión arterial, ojo, el concepto de presión arterial, cómo eso evoluciona a hipertensión arterial, de allí iba a los causantes de hipertensión arterial, iba a la regulación del endotelio y recién luego aterrizaba en lo que es disfunción endotelial, para luego hacer la misma historia caótica al respecto de lo que es azúcar en sangre, diabetes y las complicaciones que la diabetes por el estrés oxidativo y la teromatosis terminan realizando en el endotelio. Eso es algo que definitivamente se pierde de foco, está empezando a utilizar demasiadas palabras para describir algo que debería ser más sencillo. Una frase que me encanta en cuanto a redacción científica
es que los artículos inmensamente grandes y los parafraseos enormes suelen venir de mentalidades muy obesas y de la escasez y la desnutrición del lenguaje de las personas. Así que muchísimo cuidado con ello. Atrapar la atención, pero sin hacer suspenso. Ir de lo general a lo específico, que es algo que ya estábamos comentando anteriormente, y recordar que no es una revisión del tema. Los artículos de revisión son muy diferentes a los artículos de investigación. Si bien el artículo de investigación en el capítulo de introducción me debe dar conocimiento suficiente para entender el artículo, debe ser de manera clara, simple y sencilla, sin tener por qué ahondar demasiado en conceptos que no van a ser útiles. Debe incluir además solamente las referencias pertinentes. No hay nada peor que empezar a empedrar de demasiada bibliografía un artículo cuando no es relevante que esa información sea citada. Evitar colocar contenido que se repetirá en otras secciones también es importante para no caer en redundancia y para no desperdiciar espacio de la redacción científica. Ojo, en esta situación de la introducción también vale la pena que si se va a usar algún método distinto a los que se han usado normalmente para el desarrollo de un artículo en cierta área temática, vale la pena mencionar por qué se está haciendo la elección de otro método, por qué se está intentando otra aproximación o por qué se está variando alguna situación en cuanto a lo que es muestreo o análisis estadístico con respecto a otros artículos. Hay tres situaciones en las que vale la pena hacer algún tipo de investigación y se puede considerar que es investigación original. La primera de ellas es cuando el tema es completamente nuevo. La segunda es cuando el tema ya ha sido tratado antes, pero estamos cambiando el método. Y la tercera, si es que los determinantes de esa realidad, como la población y el tiempo, han cambiado en algo. Cualquiera de esas tres circunstancias vale la pena explicitarlas en la introducción. Para el primero de los casos podrá ser que no existe muchísima información al respecto o que no existe información suficiente para poder llegar a conclusiones relevantes y por eso se planteó el presente estudio. Que no hay literatura al respecto en nuestro medio también es una forma de expresarlo. Para el segundo caso, que se está variando el método, podría ser, en comparación con el autor fulano y sultano, nosotros proponemos utilizar este método porque es más sensible y más específico que aquel que se utilizó en los estudios de hace algunos años. Para el tercer caso, que los determinantes de la realidad hayan cambiado, podría explicitarse de la siguiente manera. El presente estudio tiene importancia debido a que en los últimos años las variables socioeconómicas han cambiado y, por lo tanto, puede haber cambiado el panorama de esta enfermedad. Y ya, por ello se plantea el siguiente estudio y se explicita, se expone cuál es el objetivo del mismo. Entonces, ver cuál es la razón en la cual, se origina la singularidad de nuestro estudio. En que es un tema netamente original, en que es un tema que ya ha sido abordado pero estamos cambiando el método, o en que los determinantes de la realidad de algo que ya era conocido han cambiado. Aquí quería poner algunos ejemplos de lo que es introducción. Este es un artículo que habla sobre las denuncias a comité de ética de los médicos peruanos. Y bueno, uno puede ver algunas cosas que ya no cuadran y no tienen mucho sentido. En primer lugar, el tamaño de esta introducción es excesivamente largo. Por eso verán ustedes que ni siquiera he entrado en el pantallazo que he tomado, entre en 3 incluso. Y si solamente va a ser un análisis, ojo, un análisis de cuántos y cuáles son los principales casos de denuncias en comités de ética del Perú, no es necesario, por ejemplo, remontarse hasta Grecia hasta Grecia con los hipocráticos o hablar de qué cosa es lo que pasó pues con Mackenzie, con Scott John Gregory y hacer toda una revisión de lo que es el tema de ética. Muchísimo menos si el artículo solo está centrado en lo que son los comités de ética del Perú. ¿Por qué sería interesante revisar, por ejemplo, cómo es la historia de los comités de ética en los colegios médicos y las denuncias éticas en Estados Unidos, en Argentina, y el artículo continúa con Brasil, con Chile, con Ecuador, con Colombia, para al final aterrizar en Perú y decir,
El objetivo de nuestro estudio es analizar cuáles son las denuncias de comités de ética que se cometen a nivel de lo que es Perú. Bueno, realmente esta introducción es demasiado densa, contiene mucha información que, si bien podría ser relevante, no es necesaria para este artículo y no es necesaria en esta publicación, así que muchísimo cuidado con ello. Este segundo artículo habla al respecto de una condición médica que es rara, que son los pacientes que tienen obesidad, pero que metabólicamente no presentan alteraciones en los exámenes bioquímicos de sangre. A ellos este artículo los menciona como obesos metabólicamente normales. Bien, en este artículo se cometen algunos errores, no tan graves como en el artículo anterior, pero de todos modos la redacción del mismo podría estar o podría ser de una mejor manera. El primer párrafo, a mi parecer, no debería estar incluido en la redacción de este artículo, debido a que no aporta ninguna información que aclare, especifique o defina en algo este estudio. Hablar de los procesos que se están dando a nivel global y los cambios, tanto positivos como negativos, es lenguaje demasiado redundante. Pudo haber sido resumido en la globalización ha traído cambios consigo o la globalización ha producido ciertos cambios, pero no tiene sentido mencionarlo, como tampoco tiene sentido mencionar la siguiente frase, que es que estos cambios han sido la mejora en la tasa global de fecundidad, la expectativa de vida, puesto que de eso no se trata este estudio. Y bueno, hablar de cánceres, de diabetes mellitus y de otras condiciones que podrían estar ciertamente relacionadas a esto, no nos centra directamente en el propósito de este artículo. Diferente hubiera sido si este artículo iniciara en el segundo párrafo, en el cual se habla directamente de que el tema del que vamos a estar tratando es la obesidad y que es un problema de salud pública porque un buen número de pacientes, más de 300 millones a nivel mundial, sufren de esta enfermedad. Otro error que me parece que tiene este artículo es que en el último párrafo, que es donde va a explicitar el objetivo del estudio, hace uso de demasiadas palabras, de demasiadas tecnicismos y algunas cosas podrían haber sido mencionadas de mejor manera en la sección material y métodos sin necesidad de que estuvieran en la parte de la introducción o del objetivo del estudio. Se pudieron mencionar mejor en la parte de criterios de legibilidad y no darle tanta vuelta en la parte de introducción. Aquí, sin embargo, hay un ejemplo de una introducción muy bien redactada al respecto de lo que es la enfermedad de arañazo de gato. Y vean ustedes que empieza de una forma general. La enfermedad por arañazo de gato es una zoonosis ocasionada por su agente causal como es Bartonella genslae. Empieza a describirla y luego de ello empieza a decir cuáles son las dificultades al respecto de la misma, que no existen pruebas pues que sean muy adecuadas para ello y que existen pocos reportes de esta enfermedad en el Perú y que son muy pocamente relacionados con lo que es fiebre de origen desconocido. Por lo tanto, ellos plantean su objetivo de estudio, el cual queda muy bien definido, muy bien delimitado, en pocas palabras, e incluso ya se ha hablado un poco de lo que es el método de estudio, hablando de las formas de detectar esta bacteria. Esas son formas en las que uno puede afrontar la introducción y la mejor forma de aprender cómo hacer una introducción es, en primer lugar, leyendo bastantes artículos de investigación. Y vean ustedes, según el nivel de indización, cómo va cambiando las exigencias de las revistas en cuanto a la redacción. Algunas de ellas obviamente no son tan exigentes con la redacción y las introducciones pueden ser un poco largas, obesas, copiosas, con un lenguaje no tan adecuado. Y en otros casos sí. Por ello, ustedes deben de ir viendo cómo es que se hacen diferentes redacciones y posteriormente ustedes mismos empezar a ejercitarse, ensayar, ver qué es lo que pueden hacer para mejorar su redacción de la introducción, solicitar la opinión de alguno de sus compañeros, de algún colega o de alguna persona que tenga experiencia en redacción científica para que les pueda dar una apreciación de si lo que están haciendo está bien o no está bien. Y poco a poco van a ver ustedes que van a mejorar sus habilidades en esto. No es una cuestión que uno nace sabiendo, no es algo que se desarrolle tampoco de la noche a la mañana. Creo que muchísimas personas el día de hoy
nos encontramos en el proceso de aprender cómo redactar de manera adecuada y en el camino estamos viendo ciertas cosas que funcionan y otras que no. Así que hasta aquí lo que yo quería compartir con ustedes. Es un capítulo muy breve, la cuestión de introducción. Tiene más que ver el artículo de investigación con otros temas. Pero si han entendido que tenemos que ir de lo general a lo específico, en una manera clara, sencilla, concisa, con muy pocas palabras, y explicitar por qué es importante nuestro estudio, eso es suficiente. Hasta allí valió suficientemente la pena. Ahora, lo interesante y lo necesario es que pongan manos a la obra y se pongan a hacer lo que sea necesario hacer para que vuestras publicaciones científicas salgan en los próximos números de alguna revista de circulación local o de circulación internacional. Les deseo muchísimos éxitos con este curso y con su vida profesional. Conmigo será hasta otra ocasión. Muchísimas gracias.